a hablar sobre la astronomía en América, sobre todo en la parte precolombina, de estas tres grandes civilizaciones que fueron los mayas, aztecas e incas. Estamos viendo entonces la ubicación de estas primeras dos grandes culturas centroamericanas, donde tenemos a los olmecas justo aquí en la zona central, hacia la red de ventas, que es donde más se puede encontrar evidencias de los olmecas. Tenemos también a los mayas, cerca hacia el Golfo de México y la zona de Honduras y Belice, y a los aztecas ya más hacia el norte, en lo que hoy conocemos como México, y más cercano pues a Norteamérica. Esta es como una ubicación cronológica en el tiempo, donde vamos a encontrar hace 1500 años antes de Cristo las primeras como evidencias en esa región donde aparecen los olmecas. Entonces estamos hablando del 1200 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Luego vamos a tener a los mayas, vemos cómo se cruza en una zona, vemos que el gran desarrollo más o menos está hacia el 500 después de Cristo. Aquí lo tenemos entonces en el 1000 antes de Cristo hasta el 1521 después de Cristo. Y luego vamos a tener a los aztecas, que aparecen más o menos en el 1000 después de Cristo y desaparecen hacia el 1521 después de Cristo. Estas son como otras ubicaciones de grandes construcciones hacia las regiones, las grandes ciudades como el Tajín o Mixteca y las ubicaciones en el tiempo. Bueno. Entonces la ubicación de los olmecas básicamente eran estas tres regiones, las ventas, como les digo, que es donde más podemos encontrar evidencia arqueológica. Tenemos las Limas, San Lorenzo y Tres Zapotes, sin embargo, pues es hasta el Océano Pacífico, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Estas son como las grandes evidencias, son grandes cabezas de piedra, cada una es diferente, son grandes megalitos, rocas traídas, no son rocas del sitio, no son in situ, sino que son alóctonas, las traían este grupo de personas y luego las tallaban. En las tallas crean figuras únicas, no se repiten, es decir, no se hacen en serie. Se hacía cada una, algunos creen que tenía que ver mucho con sus gobernantes, algunas de estas tienen unas características únicas relacionadas pues como con su cultura. Algunos dicen que son muy parecidas a las características de los de las personas afrodescendientes, otros dicen que tiene que ver mucho con la cultura centroamericana y en algunos rasgos tienen que ver con diferentes de la cultura centroamericana o de la afro. Estas son otras de las grandes legados que nos dejan los olmecas. Vemos aquí grandes grabados en piedra contándonos cómo era su vida o lo cotidiano. Tenemos aquí el gran altar del brujo, como es conocida esta otra obra, la que vemos ahí a la derecha. Son altares en los que se hacían rituales, pero a su vez también nos cuentan toda la historia de lo que acontecía en ese pueblo que rodeaba esta escultura. Una cosa muy interesante de estos megalitos es que ellos empiezan a dejar grabados en piedra, muy similares a los glifos que luego van a utilizar los mayas o van a desarrollar mejor, que es como parte de su escritura y su lenguaje. Podemos ubicarlos, también sabemos que trabajaban la piedra, en este caso el jade, como lo vemos aquí, y el jaspe, viendo pues como el nivel de detalle en el pulido que realizan y las decoraciones que realizan para sus sitios ceremoniales. Son muy detallados a la hora de hacer sus esculturas. Aquí podemos ver cómo representan la parte antropomorfa de una forma muy llevada al detalle. Incluso se puede apreciar características físicas faciales como el pelo, la barba, los bigotes y algunas pues decoraciones extra, lo que nos permite, digamos, asumir cómo eran ellos y qué era lo que ellos buscaban con su desarrollo en cultura. Algunas de estas grandes rocas se han ido deteriorando con el tiempo, sin embargo, pues todavía se conservan algunas características que nos han permitido entender un poco a qué iba esta cultura cuando deja estas marcas en el suelo. Las cabezas que veíamos inicialmente tenían una orientación astronómica, es decir, no las ponen en sitios al azar, siempre las pusieron de tal forma que la cabeza estuviera mirando hacia el poniente, es decir, ellos buscaban que con sus ojos vieran las puestas de sol. También encontramos entonces máscaras de jade como las que ustedes ven ahí,
esa roca bien pulida, mostrando pues las características de cada uno de ellos. También vemos que tenían la adoración por el jaguar, que es muy compartida por casi todas las culturas centro y suramericanas. Y podemos apreciar un rasgo característico de los olmecas, y es el cráneo alargado, también utilizado por algunas culturas centroamericanas y suramericanas. Y aquí está la primera representación de lo que es un grupo o una reunión grupal para tomar decisiones. Se representa cada una de estas figuras en torno a un gran orador. Digamos que lastimosamente no tenemos mucho acerca de los nombres y de la lengua que hablaban los olmecas, sin embargo se piensa que era muy parecida a la maya, y podemos apreciar pues como la gran detalle y las grandes grupos sociales que podían formarse con los olmecas. Esto es lo que les decía, que se comparte mucho con la cultura maya. Vamos a encontrar glifos de piedra muy bien detallados, donde empiezan a contarnos cosas que son otras culturas de otras regiones del planeta. También vemos aquí cómo empiezan ya a figurar estas máscaras que nos relacionan con el gusto animal, los águilas, los jaguares, el jabalí. Y vemos aquí los glifos muy similares a los glifos mayas, con símbolos que nos hablan sobre números y nombres y actividades que realizaba, digamos, en este caso, este sacerdote. Esta ha sido como esta estatua se conoce como la gran abuela o la matrona. Es una mujer de alto linaje que enseñaba, o se habla como también de una sanadora, al estilo pues como algo así como la bruja, o la que nos ayuda pues con todos los males, como una especie de chamán, pero mujer. Y vemos aquí otras esculturas encontradas también relacionadas con los olmecas, donde nos muestra su gran detalle a la hora de vestirse. Entonces vemos aquí la decoración, los aretes, los anillos, las narigueras, pectorales, cinturones y vestidos muy bien trabajados, lo que nos muestra que ellos tenían un desarrollo un poco más allá de lo que a veces nos pintan cuando hablan sobre los aborígenes centroamericanos, sobre todo estas primeras culturas, que siempre, no sé por qué nos llevamos al imaginario del taparrao o una tela sencilla. Aquí vemos que tenían un grande diseñados. Poco se sabe de los sacrificios que hicieron los olmecas. Se sabe que son culturas relacionadas con el sacrificio humano, pero casi nunca se han encontrado ni cuerpos que nos permitan entender cómo eran ellos o qué rituales funerarios lograron hacer. Sin embargo, se encontró un solo monumento funerario, que es este que vemos en la parte superior, con estas columnas basálticas, rocas bastante pesadas, puestas ahí en equilibrio unas sobre otras, donde se encontraron vestigios de un entierro de niños. Alrededor de 4 cuerpos de niños se encontraron vestigios, pues no hay como mucha evidencia física como para saber qué edades tenían o su género, sino que enterrados en un mausoleo como este. Es el único que se ha encontrado de este tipo, lo que no nos deja entender tampoco muy bien qué pasaba con los cuerpos o qué visión tenían ellos acerca de la muerte. Los olmecas desaparecen, no dejan mucha información, sin embargo, cuando empiezan a desaparecer los olmecas, aparecen los mayas en pleno furor. A los mayas se les dice que fueron los grandes constructores. Ellos, los mayas, son comparados con los griegos en Europa. ¿Por qué son comparados con los griegos? Porque ellos tienen un desarrollo matemático, además de un desarrollo del lenguaje y de las grandes construcciones y de las grandes obras, como lo vamos a ver a continuación. A mí no me gusta mucho esta comparación que hacen con los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos, como tal, lo que hicieron fue adueñarse del conocimiento de muchas regiones cercanas, como Egipto, los sumerios, mientras que aquí los mayas no tenían esa facilidad como de comunicación entre grandes culturas, así que son ellos los que diseñan todo esto. Y cuando se compara espaciotemporalmente estas dos culturas, ellos logran desarrollar cosas como el cero, cuando en Occidente todavía no se conocía, perdón, toda la parte oriental no se conocía. Entonces ellos tienen un valor agregado, digamos, en ese sentido. Los mayas aproximadamente están ubicados entre el 1500 a.C. y el 1500 después de Cristo.
Estas son como las grandes ubicaciones. De los mayas se tiene mucha información porque dejaron muchas cosas construidas de gran tamaño, colosales. Algunas de ellas todavía están perdidas en la selva de Honduras. Se cree que todavía el territorio sobre el cual se extendieron es mucho más grande del que vemos ahora. Entonces tenemos una ubicación geográfica, ocuparán la amplia zona desde el sureste de México y de Centroamérica, que implica Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Se sabe por algunas joyas encontradas que tuvieron comercio con diferentes culturas hacia el sur, como incluso los colombianos, porque en algunas de sus joyas se han encontrado esmeraldas que tienen mucho que ver con Colombia. Aquí podemos ver entonces zonas que están bien ubicadas, detalladas, donde podemos encontrar sus grandes construcciones. Chichen Itzá, muy hacia el Golfo, muy hacia la parte sur del Golfo, este del Golfo, Uxmal, la isla de Jani, Tulum, Coba, sitios que hoy se pueden visitar, que son centros culturales pues conocibles, digamos, se pueden conocer fácilmente. Bueno, ¿cómo era la organización social y política maya? Entonces, los mayas eran teocráticos, es decir, son los sacerdotes los más poderosos, los que tenían acceso a todo el conocimiento. Luego, en la pirámide social, le seguían los nobles, que eran caciques, jefes guerreros, altos funcionarios, pues con todas sus familias. Luego, bajo ellos, tenemos a los comerciantes, que disfrutaban de algunas libertades, privilegios por sus actividades. Además, son ellos los que fortalecen las relaciones entre las ciudades distantes. Los comerciantes tenían privilegios en cuanto a poder ir de un sitio a otro y traer información. Entonces, no solo comercian con objetos, sino también con información desde otras ciudades, acerca de enfermedades, acerca de plantas medicinales y cosas de este tipo. Incluso pues trayendo información de otros sacerdotes. Luego, debajo de los comerciantes vamos a encontrar a los artesanos y campesinos. La mayoría de las poblaciones eran tejedores, se dedican a la alfarería, algunos son agricultores, y ellos pues básicamente son los que mantienen viva las sociedades. Sin embargo, tenían menos rango y menos facilidades, digamos, dentro de los lujos. Y por último teníamos el grupo de los esclavos, que básicamente eran las personas que habían sido castigadas por delitos, es decir, el que roba o el que comete algún acto no debido, entonces puede llegar a bajar, a salir de su área social y terminar siendo un esclavo, o eran personas que eran, digámoslo así, cazadas en la selva, cuando se hacían incursiones por estos grandes grupos. Entonces los pequeños grupos de otras culturas que no eran capaces de defenderse o perdían en la guerra, terminaban siendo los esclavos. De este grupo de esclavos era donde siempre se hacían los sacrificios. A los mayas nos los han pintado como una cultura que tiene un desarrollo, ¿cómo decirlo? Como que han sido un poco diosificados, para ponerlo en esas palabras. O sea, siempre los vemos como algo perfecto, alguien que estaba muy viviendo en comunidad con la naturaleza, siempre los pintan pues como alguien adelantado, pero en realidad pues son una cultura como todos los humanos. Tenemos algunos defectos, ellos todavía hacían sacrificios, hacían incursiones en la selva donde cazaban personas, porque pues eso es más o menos lo que se hace, y luego los sacrificaban para tener ciertos favores de las deidades. Como les digo, ellos son una sociedad teocrática, entonces el sacerdote, dependiendo de lo que él dijera, se gobernaba. Los dioses bajo los que ellos se rigen son dioses de aspecto naturalista, es decir, se guían por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la lluvia, el trueno, el sol, la tierra, el mar, el viento, pero los dioses de ellos son dualistas, es decir, el sol puede ser bueno, pero también puede ser malo. La lluvia puede ser buena, pero también puede ser mala. Y son politeístas, tienen alrededor de 15 dioses, incluso pues algunos hablan de un poco más. El panteón de los mayas, la colección de dioses que ellos tienen, está encabezada por Hunab-Ku, que es un dios creador supremo. Luego tenemos a Itzamana, que es el hijo de Hunab-Ku, y es el dios que crea los cielos en la noche y el día, y además es el dueño de la sabiduría. Pero tenemos a un dios que se llama Kukulcán, que es la serpiente emplumada, es el dios del viento, pero además es el dios que se encarga de comunicarse con los dioses de mayor rango, o los dioses superiores,
y se encarga de traer esa información como hacia los humanos. Entonces es el que nos mantiene en comunicación entre los dos reinos. También vemos que tenían otros dioses relacionados, por ejemplo, con la muerte y la violencia y los sacrificios, como el dios Apuk. Tenemos el dios Kin, que es el dios del sol, un dios muy importante porque además es el que fertiliza terrenos, pero a su vez también permite la luz, el calor y sobrevivir. Entonces tiene un poder interesante este dios Kin. Sin embargo, Kukulcán sigue siendo más poderoso en ese caso. También tenemos otros dioses como el dios de la lluvia, la fertilidad, el dios jaguar que rige el inframundo. Ellos veían la cosmovisión que ellos tenían, era que vivían en un plano regido por las estrellas que podían estar tanto en la parte superior como luego irse al inframundo en la noche, lo mismo que hacía el sol y la luna. Y en el inframundo había un gran jaguar que los acechaba, y por eso ellos debían hacer sacrificios día con día para que el sol y la luna lograran salir al día siguiente. Ellos todavía no entendían muy bien cómo ese mecanismo funcionaba del sol que se pone y el sol que nace. Al menos pues no lo veían como lo vemos nosotros hoy en día. También hay un dios de la guerra, un dios para los mercaderes. Tenemos la diosa del fuego. Y aquí algo muy importante, Samasek, el dios de la estrella polar. Para poder saber cuál es la estrella polar en la noche se requieren muchas cosas. Una de esas es una gran capacidad de visión de las estrellas y del detalle. Y además, perpetuarlo en el tiempo. Para poder identificar la estrella polar hay que sentarse a observar la noche durante muy buen rato para poder notar que las demás estrellas se mueven en el cielo, aparentemente, y hay una estrella que no cambia de posición, que por casualidad el eje de la Tierra está apuntando hacia esta estrella, digamos, para este periodo. Entonces el hecho de que ellos la hayan identificado ya nos está contando que ellos hacían observaciones del cielo y que le dieron cierta relevancia. También tenemos pues al dios del maíz, que es muy importante para las sociedades centroamericanas. En cuanto al arte, podemos apreciar que es un arte bastante colorido, muy lleno de detalles. Si los olmecas ya veíamos que tenían un vestido y tenían adornos de bastante complejos, aquí vamos a ver que los mayas también se esmeran en eso y vemos todo el desarrollo artístico. Trabajan el oro también. No es tan evidente el manejo del oro que ellos tienen, sin embargo aquí podemos ver cómo lo mezclaban muy bien con piedras, en este caso de este pectoral que estamos viendo. Esta es una escultura que nos representa un poco cómo era ese atuendo característico de los mayas de esa época, ¿cierto? Tenemos cascos con deidades animales o con figuras antropomórficas que nos van a permitir entender un poco cómo ven ellos la naturaleza. También tenemos aquí estos collares hechos de cuarzo, bolas de cuarzo. El cuarzo es difícil trabajarlo, sin embargo ellos lo hacían muy bien. Algunas de estas cuarzos, collares de cuarzo, los podemos ver también aquí en el Museo de Antropología en la Universidad de Caldas, por si algún día quieren de pronto darse la pasadita por la Universidad de Caldas, los van a poder ver esos collares que son muy interesantes y aquí podemos ver ese mismo trabajo que hacían ellos. Bueno, y la decoración interna de las pirámides y de los templos era más o menos como la estamos viendo acá, contándonos su cotidianidad. Entonces vemos las grandes capas de lino, el arte plumario, es decir, lo que puedan decorar con plumas. Ellos tienen un ave llamada el quetzal, una ave típica mexicana, que tiene colas con plumas muy largas de color verde, las cuales solo las podían utilizar las personas de la alta nobleza o personas pues muy allegadas hacia el círculo mágico de los sacerdotes. En cuanto a su arquitectura, es una arquitectura variada, sin embargo predominan esas construcciones piramidales escalonadas, como la que vemos aquí, la que se conoce hacia el norte. En Cozumel podemos también encontrar algunos tipos de castillos con rampas que permitían hacer observación astronómica desde la parte superior. En Quito encontramos un complejo de edificios bastante interesantes. En Campeche podemos encontrar pues esta gran construcción que es de una altura pues de respeto. Estamos hablando de más de 60 metros de altura en estas construcciones y algunas otras construcciones de tipo un poco más planas.
En Honduras, como les digo, hacia la selva podemos encontrar todavía muchos vestigios de grandes edificios que ya no están excavando por falta de presupuesto realmente, entonces solamente se están tratando de conservar los que ya se conocían, pero hacia la selva se pueden encontrar todavía muchas más construcciones hechas por los mayas. Bueno, a pesar de las grandes falencias tecnológicas como las poleas y la rueda, construyeron grandiosas estructuras, quedando claro que para conseguirlo requirieron un gran trabajo de fuerza humana. Las principales obras mayas fueron los templos piramidales, conformados por varios cuerpos escalonados que culminan en la cima, en la que se encuentran templos en cuyo interior se realizan los sacrificios. Algunas pirámides, como el templo cuarto de Tikal, superan los 60 metros de altura, como ya les había comentado. Bueno, en cuanto a esto del no manejo de las poleas, digamos que esto es lo que comúnmente se dice, porque el manejo de la rueda o la evidencia del manejo de la rueda que se ve en los mayas no es como característico al que estábamos acostumbrados nosotros a ver, a una rueda ayudando a empujar. Sin embargo, cuando veamos el calendario maya, van ustedes a poder apreciar que sí se manejaban las poleas, sí se sabía del círculo, solo que nosotros teníamos, o aquí se tenía una concepción muy diferente del uso de este artefacto. En cuanto a la escritura, entonces desarrollan los códices mayas. Hay varias evidencias de estos códices, se sabe que habían muchísimos más, la mayoría fueron quemados cuando llegaron los sacerdotes acá, dominicos, quemaron muchísimos de estos códigos. Algunos se alcanzaron a salvar porque los llevaron algunos capitanes de barco o algunas personas que les parecieron interesantes como conservar estos grandes libros. Y también tenemos otros escritos mayas, escritos en castellano, son a veces difíciles de interpretar, todavía se utilizan a través de la tradición oral de muchos de los pueblos que hablan todavía maya. Entonces podemos conocer esas obras que son el Popol Vuh, los Anales de Cachiqueles, el Chilam Balam y el Rabinal Akit. Son historias muy interesantes, en especial el Popol Vuh, que nos muestra un poco la concepción que ellos tienen acerca del mundo y cómo fue creado y hacia dónde se dirige. Los Anales de Cachiqueles es más una obra de aventuras de sus propios dioses y héroes. Estos son más o menos los códices. Aquí tenemos algunas evidencias, cómo son construidos, el tipo de gráfico que manejan y la información que nos brindan. O sea, aquí tenemos un ejemplo del códice de Greuler, aquí está el de Dresde, este es el código de París y este es el código de Madrid. Es triste saber, por ejemplo, que la mayoría de estos códices, a pesar de lo ilustrativo y lo magnífico que tienen en cuanto a su tamaño y desarrollo, la mayoría fueron menospreciados. Incluso, por ejemplo, el Código de Madrid fue encontrado cuando se estaba limpiando una biblioteca en una región que estaba totalmente abandonada y fue rescatado por alguien que le pareció interesante, lo llevó hacia otra parte de la universidad que hicieron el estudio y ya luego lo derivaron a antropología para poder entender que era un códice maya y que tenía pues el valor que tiene por ahora. En el caso del Código de Dresde, fue un código que encontraron en la basura también. Alguien lo miró, lo tenían en alguna biblioteca, no les interesó, lo tiraron a la basura y un estudiante de antropología que pasaba por ahí lo vio, lo recogió y luego lo dataron y se dieron cuenta pues que eran estos libros traídos desde América y estaban perdidos en Europa. Tratar de leer un códice es la cosa más compleja que hay porque no tiene una dirección específica bajo la cual fue escrito. Entonces podemos ver, digamos en este caso, tenemos un evento principal y aquí tenemos glifos que nos hablan de fechas y nombres y de eventos que suceden. Pero acá, hacia este lado, podemos ver otros eventos que están relacionados a la misma situación y también vemos aquí relacionados más códices con más nombres. Entonces tratar de interpretar estos textos, si uno no tiene como una noción inicial a qué se refieren, se va volviendo una ardua labor de desarrollo. Algunas personas ven estos códices y entonces cuando utilizan la imaginación al estilo alienígenas ancestrales, entonces empiezan a ver aquí al personaje que está acostado en el cohete, listo para salir a la luna. Bueno, entonces, pero podemos ver que realmente no, o que ven aquí personajes siniestros y no sé qué, pero todo eso tiene que ver con la cultura. Si se lee desligado de la cultura,
vamos a ver cosas totalmente diferentes a lo que ellos quisieron contarnos. En cuanto a la matemática que desarrollan los mayas, que esto es muy interesante, el sistema de numeración es vigesimal, es decir, se trabaja sobre 20, pero con bases auxiliares de 5, basados en la cuenta de los dedos de las manos y de los pies. O sea, es un sistema muy natural, ¿cierto? Fueron los primeros en desarrollar el concepto de cero. Hablar de cero es una cosa muy compleja, sobre todo para el nivel matemático y utilizarlo como tal, porque es que nos habla del vacío. Este sistema de numeración es similar al empleado por la taquigrafía, que era un sistema que utilizaban hace algunos años algunas secretarias para tomar notas rápidas. Entonces, en ese tipo de taquigrafía lo que se hacía era esto: poner un punto cuando era 1 y una barra cuando era 5. Este simbolito que ven ustedes ahí al final es una vaina de cacao sin semillas. Esta era la representación del cero, lo que nos muestra que ellos tenían un concepto muy denso del cero, hablando como ese objeto vacío. Esta es una recopilación de los números. Vemos que es un sistema un poco simple, pero a la vez complejo. O sea, simple en cuanto a su grafía. Estamos hablando de un punto, 2 puntos, 3 puntos. Cuando llegamos al 5, entonces simplemente se traza una barrita. Cuando tengo el 6 es la barrita más un punto. Y así sucesivamente hasta llegar a 20, que es la base. 20 es un punto más el símbolo del 0. Pero ya cuando quiero sumar, aquí veo que lo estamos es como multiplicando, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, para el 21 ya no tengo un 1 pegado, sino que lo tengo encima con una separación. Y así entonces puedo contar el 22, el 23, 25, aquí lo vemos separado, y luego llegar y puedo hacer cualquier número utilizando este sistema de nomenclatura. Bueno, desde la parte astronómica, entonces, tenemos para decir que al igual que casi todas las culturas antiguas, no construían por construir. Es decir, no era que veían un terreno plano y decían, ay, qué bueno, montemos un edificio aquí para muchas personas. Lo que hacían era construir algo que fluyera con la naturaleza. Por eso algunas de las formas de las construcciones tienen que ver mucho con el medio que los rodea. En este caso estamos viendo una de las construcciones, que es el observatorio. Fue llamado el observatorio porque se les pareció a los arqueólogos, se les pareció mucho a los observatorios que se construyen hoy en día. Y curiosamente también tiene mucho que ver con esa labor, lo que se hacía en esta construcción. Esta construcción no está vacía por dentro. Esta construcción es maciza y se accede a la parte superior de una escalera en caracol que gira hasta llegar a la parte superior. En la parte superior encontramos una zona con unas ventanitas que nos permite tener acceso a alguna información espacial, como en el caso de la puesta y la salida de Venus, el planeta Venus. Este observatorio está hecho para observar directamente ese astro, y también se hacían algunas observaciones solares. Las paredes del suelo, al igual que muchas de estas ventanas o de los objetos que vemos ahí, tienen alineaciones astronómicas, donde las sombras nos permiten saber las fechas o las horas a las que se está haciendo la observación. Entonces vemos que ellos no dejaron nada al azar, que las construcciones que realizan son construcciones muy detalladas y sobre todo orientadas astronómicamente. Con la estrella polar podían ellos entonces ubicarse y con esto acabar de orientar los otros puntos cardinales, es decir, el este y el oeste, para que les permitiera a ellos tener acceso y no tener pérdida de los espacios. Como les digo, para construir todos estos templos, entonces lo que hacen es guiarse por esos puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, pero además ellos tienen en cuenta algo, y es la eclíptica, que es el camino del sol. Es el trazo que nos deja el sol al transitar a través del cielo. Cuando este se corta con el plano ecuatorial de la Tierra, tenemos dos puntos. Un punto primero, que es el punto Aries, y otro punto luego que vamos a tener es el punto de Libra, mientras el sol pues cambia de posición a lo largo del año, del día y la noche. Entonces, donde estas pirámides y los templos se encuentran alineados con las posiciones que ocupa el sol el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera. Bueno, el equinoccio entonces se da en estos puntos que les digo, que es el primer punto de Aries. Hacia este lado tendríamos los solsticios, que sería el solsticio de verano, y hacia la parte de abajo tendríamos el solsticio de invierno. Eso después de pronto en clases
posteriores lo podemos explicar un poco mejor para que tengan en cuenta estos detalles. Bueno, al ellos conocer esos puntos cardinales, haber identificado el movimiento del Sol, ya ellos pueden partir el año y tener las estaciones. Con eso mejoran sus calendarios. Al tener calendarios claros, pueden tener cultivos efectivos. Pueden tener mejor producción de los animales pequeños que se caracterizan en esta región, incluyendo un pequeño tipo de perro sin pelo, que era como una especie de, lo cultivaban como si fuera una especie de cerdo de hoy en día. O sea, se utilizaba para algunos rituales en los que se podía comer, y hay muchas de estas otras especies de pequeños animales. Las construcciones, entonces vamos a destacar la pirámide de Kukulcán o el castillo, el observatorio en Caracol, que fue el que les mostré un ratico, y otra cosa que se llama la cancha de juego de pelota. También tenemos la pirámide de Kukulcán, el templo utilizado para rendir culto a Kukulcán, que en este templo se hacían fiestas justo en los equinoccios, que además, como les digo, les servía como calendario agrícola. En las canchas de juego de pelota, los mayas, digamos que son los primeros en inventarse algo así parecido al fútbol, solo que se hacía de una forma diferente. Estas canchas estaban orientadas de tal forma que podíamos ver las gradas o el sitio desde donde se observaba, desde donde se sentaban a observar el partido, estaba hacia el norte y hacia las regiones sur, y este. De tal forma que ellos quedaban viendo directamente hacia el sur y la cancha se veía juegos de 90 minutos como los juegos de fútbol de hoy en día, sino que estamos hablando de juegos que podían llegar a tener hasta 6 meses de duración, un solo partido. Obviamente jugaban hasta donde estaban cansados, paraban y luego continuaban. ¿En qué consistía este juego? Este juego consistía en tener una pelota, la cual debía ser llevada de un lado de la cancha hacia el otro lado de la cancha. Tenía 2 bandos con jugadores. La pelota no debía ser tocada con los pies ni con las manos, solo se podía tocar con la cadera o con los hombros. Y se trataba de llevar la pelota de un lado al otro y el otro equipo a tratar de no dejarla o de llevarla hasta la cancha contraria. Pero además tenían otra variante, y era que si la pelota lograba pasar por un aro que estaba ubicado hacia uno de los costados, algunos pueden estar más o menos alrededor de 1 metro y otros un poco más elevados del metro, y lograban pasar la pelota por ese aro, se consideraban ganadores quien lo lograra hacer automáticamente. Si no, se acordaba un número de puntos, los cuales se lograban hacer cuando se llevaba la pelota de un lado de la cancha hasta el otro. Esa pelota tiene algo muy particular, y es que esa pelota estaba construida de caucho vulcanizado. O sea, un proceso que apenas se vino a ver hasta después de la industrialización, cuando se da todo el avance tecnológico del caucho. Los mayas ya lo realizaban y lo hacían de una forma muy, muy particular. Tenían los árboles de caucho, recolectaban la savia de ese árbol de caucho, armaban las pelotas y luego los metían en agua con sulfuros, los cuales obtenían de la descomposición de una planta en específico, de un tipo de orquídea. La metían en agua, la dejaban descomponer y el agua quedaba lista para luego ser bañada y ese caucho, y lo vulcanizaban de tal forma que no lo afectara el agua y les quedaba rebotando. Entonces era una pelota maciza, pero de buen rebote. También de esta misma forma ellos lograron hacer suelas de zapatos, es decir, mojaban sus pies en este látex del caucho y luego lo vulcanizaban para poder andar por las zonas de este México, que son bastante tipo la vegetación. Es muy similar a la desértica, entonces vamos a encontrar muchas tunas, muchas cosas pues que los hacen un poco difícil transitar, pero ellos desarrollaron esta tecnología de esa forma tan particular. Esta es la pirámide de Kukulcán. Aquí vemos entonces esta construcción tan única en la cual vamos a encontrar estos 90 escalones por esta parte, que nos permite acceder a la pirámide principal o la parte principal de esta pirámide, donde se hacían los sacrificios, donde salía el sacerdote a dar la nueva información de cada año. Pero algo que es muy particular es que la sombra que producen estas salientes de esta pirámide a lo largo del 21 de marzo
permite ver esta sombra sobre estas paredes. A lo largo del día podemos ver cómo la serpiente va descendiendo hasta lograr tocar e iluminar la cabeza, que muestra que acaba de llegar a la Tierra. Para hacer eso, la construcción debe tener este tipo de orientación, y es una orientación que tiene que ser perfecta, no puede fallar. Si se tuerce un poquito, ya la sombra no logra el mismo efecto que podemos ver ahí en esa imagen. Entonces aquí podemos ver la salida del sol, el solsticio de diciembre, del 22 de diciembre. Aquí vemos el evento en la otra pirámide, la puesta del sol del solsticio de verano del 21 de diciembre. A partir de esta línea principal se ejerce este otro ángulo de 26 grados y la orientación con respecto al norte. Cuando se obtienen estas 4 líneas, el juego que me permite construir ahí me va a generar este tipo de sombras. Aquí podemos ver la cancha del juego de pelota. Aquí era principalmente en esta zona donde estaban los jugadores, y aquí podemos ver el aro por el cual debían hacer pasar la pelota. A los 2 lados de la cancha lo tenemos. Toda esta región que está ahorita con árboles, en la antigüedad no tenía estos árboles, simplemente se veía hacia el sur. Aquí vemos otra variación de esa cancha de juego de pelota, con el aro todavía más arriba, hacia cerca de los 2 metros, mientras que acá es una variación. Esta es una representación que hoy en día hacen para los turistas en México, que es el juego de pelota, y vemos aquí cómo golpean la pelota hecha de caucho pasándola a través del aro. Como les digo, esto no es fácil. Ahora bien, el juego de pelota era un poco raro. Ese juego de pelota, cuando se ganaba, se sacrificaba a los perdedores, pero en algunos casos eran los ganadores los que eran sacrificados. No está muy claro cuáles eran las reglas y cuáles eran las normas bajo las cuales debían o no sacrificar a unos o a otros. Sin embargo, este juego permitía hacer ese tipo de deducciones y luego sacrificar a algunos para poner... ¿Por qué es interesante que esta cancha estuviera viendo hacia el sur? ¿Y por qué la idea de pasar una pelota a través de un aro? Resulta que cuando ellos observan el cielo, tienen cuentas cortas, las cuales vamos a ver en un momentico. En el tiempo se dan cuenta que el sol, la eclíptica, y que la eclíptica puede ver en las noches como un plano lleno de estrellas y de polvo difuso brillante. Y cuando ellos marcan el camino del sol, se dan cuenta que en algún momento el sol va a pasar a través de esa zona oscura, y crean entonces la idea del juego de la pelota. De las grandes cuentas, lo que ocurrió en el 2012, el 21 de diciembre, pasó el sol justo por esa zona oscura nueva. Ahora bien, en cuanto al calendario, si ustedes ponen calendario en internet, les van a aparecer una cantidad de fotos. Lastimosamente la red, a pesar de que nos ha entregado muchísima información, a veces nos desubica un tanto, porque David, casi cada todo es lo Disculpe, correcto. David, es que se está escuchando pausado, entrecortado. De todas maneras, lo importante es tener las cámaras Ah. cerradas y los audífonos y el micrófono, que no le quite potencia. ¿O sigue cortado? No, como que ya. Bueno, espero que ya la repita un poquito. Bueno, entonces en cuanto al calendario, que es la parte más compleja del conocimiento astronómico maya, aquí vamos a ver algo muy particular. Son la única cultura de todo el planeta que ha creado un calendario de este tipo. Entonces tenemos un año ritual de 260 días distribuidos en 13 periodos, que los llamaron tonos,
lo que podíamos comparar, digamos, con los meses de nuestro calendario, pero son meses de 20 días. Ellos tienen entonces 20 sellos. Cuando los multiplico por los 13 periodos, me dan 260. No tiene relación con ningún calendario biológico, mientras que casi todos se guían por calendarios hechos o por la rotación o por los movimientos lunares o por los movimientos solares. Ellos crean este calendario de 260 días que no está asociado con ningún fenómeno natural. Pero este calendario es solamente para ceremonias religiosas y para pronosticar los periodos de lluvias, los periodos de cacería y algunos pues para predecir el destino, que eso todavía se conserva, digamos, dentro de la parte cultural. Aquí vemos los nombres de los glifos. Ellos tienen 20 días, tienen entonces 20 glifos, cada uno con un nombre. El kin es el día. Entonces aquí vemos Imis, Ik, Akbal, Kan, todos tienen que ver con nombres de cosas naturales, como por ejemplo la Mad, la luna, Ok, el perro, o bueno, pues cosas muy del cotidiano. Luego ellos también tenían otro calendario, que era el calendario Ab, que es un calendario de 365 días. Ese sí está basado en el recorrido pues de la Tierra alrededor del Sol, divididos en 18 winales, que son también como meses de 20 días, y 5 días que ellos conocieron como días Wayeb, que son días sobrantes, son días de mal augurio. Eran 5 días en los cuales nadie hacía nada. Si alguien llegaba a nacer justo en esos días, en esos 5 días, era una persona que iba a traer una desgracia completa hacia el pueblo. Entonces incluso llegaron a acelerar los procesos de parto para no caer en todos estos 5 días o aguantarse para no tener a alguien en estos 5 días. No se hacía nada, ni se tomaban decisiones, ni se hacía guerra, trataban todos de quedarse porque eran 5 días muy mal vistos. Entonces ahí, con esos 5 días extra, acaban de ajustar los dos calendarios. El calendario del Solkin que veíamos ahorita y este Ab les permitía a ellos ubicarse en el espacio-tiempo. Estos son los meses de ese calendario del Winal. Entonces aquí tenemos a Pop, Oub, Sip, Sots, que es el murciélago, el jaguar, la lagartija, son pues nombres del lagarto, perdón, son nombres muy típicos de los animales de la región. Y este sí es el calendario maya, este que están viendo ustedes ahí. Son estos 3 círculos que me van a permitir orientarme en el espacio-tiempo. Uno tiene la marca de los días, el otro tiene que ver con el Solkin y el otro tiene que ver con el Ab. Cuando yo giro estas 3 esferas en ese movimiento, me permiten crear la fecha, el año y el evento religioso o astronómico con el que yo me voy a guiar en ese día. Y basado en ese mismo giro de esas 3 ruedas, ellos entonces crean el Katun, que son las cuentas largas con una serie inicial. Entonces los mayas también llevaron la cuenta de los días transcurridos a partir de una fecha que ellos determinaron como el inicio de la era maya. Fue calculada el 13 de agosto del 3114 a.C. Esa es la cuenta desde donde ellos empiezan con el periodo, es decir, como si los mayas hubieran nacido en esa época. El calendario gregoriano cuenta con series de años denominados lustros, décadas, siglos y milenios. Y lo mismo ocurre con la cuenta de los mayas. Entonces vamos a tener así. Un día sería un kin. Winal son 20 kines, o sea, el equivalente a 20 días. Un tun son 18 winales, 360 días. Recordemos que esos 5 días Wayeb, pues ellos no los tenían muy en cuenta. Luego tenemos el Katun, que son 20 tunes, o sea, 7200 días. Y el largo, que sería el Baktun, que son 20 Katunes, o sea, 144.000 días. Para ellos poder hacer este tipo de cuentas y para ellos poder entender cómo funcionaba el cielo, también necesitan crear constelaciones. Recordemos que una constelación es un grupo de estrellas que cuando yo lo uno con líneas imaginarias, me recuerda una figura, bien sea de un animal, de un ser humano o de una cosa. En el caso de los mayas, representan entonces algunas grandes constelaciones en el cielo, de las cuales conservamos poco. Tenemos algunas representaciones
representaciones de animales, sobre todo en la parte del zodiaco. Lastimosamente, la astronomía y la astrología han estado muy unidas y de las culturas conservamos más la parte astrológica que astronómica. Entonces, por eso sabemos más de las constelaciones zodiacales de los días que del resto del cielo. Pero entonces, ¿qué vemos dentro de las constelaciones? Tenemos, por ejemplo, el chamán, tenemos el pavo, el mono, el lagarto, la serpiente, que son tipos de animales que son el cotidiano de ellos, y es lo que ellos representan en el cielo. Estas son más o menos las constelaciones que están asociadas ahí y cómo las podemos comparar con las constelaciones que nosotros manejamos en el zodiaco. Entonces, por ejemplo, en la región de donde está Aries, ahí ellos crearon una constelación llamada Cook, que es el buitre. En Libra podemos encontrar el tiburón, en donde hoy tenemos a Tauro, ellos lo llamaron el búho, el escorpión en la constelación del escorpión. Si luego vemos en el cielo, cuando hablemos sobre cosmografía, les voy a mostrar la constelación del escorpión y se van a dar cuenta por qué casi todas las civilizaciones del planeta lo visualizaron como un escorpión, excepto pues algunas cuantas de las cuales les contaré en ese momento. Géminis, en el caso está la tortuga, en Sagitario vamos a tener la serpiente de cascabel, Capricornio estaría el jaguar, en Cáncer encontraríamos el perro. Aparece ese como ese tipo de perro, porque no es el perro que nosotros conocemos como tal, sino ese perro que les contaba al inicio, que es un perro sin pelo, que tiene ciertas características más como de cerdo, más que un perro. Luego tenemos en Piscis que encontramos el murciélago, y en Virgo encontraríamos el pecarí, que es una especie de jabalí de estación, mucho más pequeño, pero también importante para ellos. Como les comentaba ahorita, ellos tienen la astronomía y la astrología están mezcladas, ellos no tenían divisiones del conocimiento, entonces para ellos todo era todo. Cuando hablaban del calendario, el hecho de decir en qué tono, qué color, cuál era la posición de la luna, implicaba que me dijeran cómo iba a ser mi vida o hacia qué me podía dedicar yo como maya. Y también me implicaba entender cómo funcionaba mi mundo a partir todo del horóscopo. Por eso ellos entonces se dedican una gran parte en la parte astrológica. Y tienen, su calendario astrológico muy similar al que tienen los chinos. Es decir, vamos a tener 13 signos zodiacales que están representados con alguno de los animales y en el periodo en el cual uno nace, digamos, sometido bajo el poder de cada uno de estos animales. Entonces, en el caso del mono, o el lagarto, o el zorro, o el murciélago, o el escorpión, y el del pavo real, todos ellos tienen unas fechas específicas en el cual uno, dependiendo de la fecha en la que nace, tiene este animal como animal guía. Esta es la cosmovisión básica que tenían los mayas de su mundo. Tenemos entonces aquí algunos dioses representados con cada uno de sus glifos y sus poderes. Aquí en la parte de abajo vamos a tener toda esa zona hacia la cual migran los muertos, y por eso estaba tan importante aquí el juego de la pelota para ellos. Aquí lo vemos, se representa la batalla cósmica y además de todo ese submundo guardiado por el jaguar. Tenemos aquí la gran construcción y cómo se orientan con los demás espacios. Todo esto tiene una simbología especial que les permite a ellos entender cómo se creó su mundo y hacia dónde van en su desarrollo tecnológico. Bueno, y aquí venimos a otra parte que es el colapso y la desaparición maya. Para que desliguemos un poco de historias, cuando llegaron los españoles, ya la gran civilización maya no existía. Habían abandonado hacía mucho rato ya sus templos, y apenas se conservaban algunos grupos que todavía conservan su lengua, que hasta el día de hoy todavía se pueden encontrar en México. Entonces los mayas desaparecieron aproximadamente en el 900 después de Cristo. La verdadera causa no se entiende todavía por qué una cultura tan próspera, con tantas construcciones, con tanto desarrollo, de un momento a otro simplemente abandonan sus grandes ciudades y se desaparece pues todo el progreso que se lleva hasta el momento.
Estas son como algunas de las hipótesis que se tienen por las cuales se desapareció esta cultura. Entonces, la primera es, la región sufrió un periodo de severa sequía y hambruna. La segunda es, el suelo se agotó por el sistema agrícola utilizado. Resulta que ellos tienen cultivos de rotación. Entonces, hay zonas donde ellos cultivan y para luego acabar el cultivo que quedaba ahí después de que da la producción, quemaban esa zona, la dejaban expuesta y después de un periodo volvían a sembrar ahí. Entonces, ese tipo de cultivos pudieron haber agotado el sistema agrícola. Además, para mantener estas grandes construcciones, que no les alcancé a contar inicialmente, ellos cogían las rocas calizas, que son típicas de esa región mexicana, las sometían a calor intenso. Por ejemplo, una roca de 2 metros por 2 metros por 2 metros, la rodeaban de árboles. Necesitaban 2 árboles que más o menos pueden tardar alrededor de 2 años en adquirir un tamaño necesario. Entonces cortaban estos árboles y ponían a calentar esa piedra durante 24 horas. Luego el residuo de lo que quedaba lo mezclaban con agua y obtenían una cal blanca que se volvía polvo, y cuando lo mezclaban con agua hacían una especie de estuco con el que pintaban todos los edificios para que resplandecieran y estuvieran blancos y bien cuidados. Pero para poder mantener grandes edificios había que hacer muchísima quema y había que agotar mucho todo ese sistema de árboles que tenían. Y a pesar de que tenían grandes desarrollos para el manejo del agua, acabar con los bosques implica tener una acción directa sobre las reservas de agua que ellos manejan. Además, recordemos que México no tiene como características grandes ríos, sino que el agua que ellos obtienen potable la obtienen a partir de cenotes, que son grandes huecos con cavidades hechas en la tierra donde el agua se va depositando. Y de ahí ellos se vertían. Entonces, en algún momento pudo haber sido que una gran sequía, como se planteaba en esa primera posibilidad, los hubiera dejado sin suficiente agua. Se sabe que en un periodo los mayas tuvieron que hacer sacrificios incluso de niños, que no era lo típico, lo que muestra que tuvieron una gran desesperación y una gran necesidad para que los dioses les dieran algo, que posiblemente pudo haber sido que empezaran a llegar las lluvias, que a lo mejor se retardaron. Bueno, entonces, digamos que ahí estamos mezclando varias ideas a la vez. La siguiente, por ocurrencia de desastres naturales, como que un fenómeno del Niño, un fenómeno climático grande, grandes huracanes, puede haber influenciado mucho también la desaparición. Por los cambios climáticos, por la presencia de epidemias y plagas. Si bien no hay una buena información acerca de esto, por algunos encuentros en huesos y en algunos escritos, se sabe que sí se enfrentaron a epidemias, es decir, tipo pandemias, pero para el pueblo maya. A lo mejor por el tipo de desastres climáticos que tenían, esas grandes sequías, porque ellos tenían canales abiertas para desplazar las suciedades y tener pues su sistema de acueducto. Entonces, si se quedan sin agua, no hay quien barra esos desechos y esos desechos pueden generar esas plagas y epidemias que vemos ahí. Lo otro es por encarnizadas guerras entre pueblos vecinos que luchaban por el dominio del territorio y la expansión de sus imperios. Y otra que no está, pues no podemos descartar también, que son los famosos fenómenos extraterrestres. Como les digo, si ustedes prenden hoy en día History Channel y pueden ver cosas como alienígenas ancestrales, van a ver que muchos de esos fenómenos están asociados con creencias populares acerca de la llegada de extraterrestres y que se los llevaron de la Tierra. Sin embargo, sí sigue siendo un misterio por qué una cultura que tiene tanto desarrollo llega un momento en el que se desaparece. Dentro de las nuevas hipótesis y de lo que se ha podido recuperar como información con unos arqueólogos nuevos que están utilizando técnicas forenses, se han encontrado que muchos de los templos tienen evidencias de haber sido quemados voluntariamente, lo que muestra que de alguna forma el pueblo se volvió contra ese grupo de los teócratas que eran los directores. A lo mejor no fueron capaces de comunicarse con los dioses y darle a la gente lo que quería, y se ve que la gente como que hubiera quemado esos templos en actos de agresión contra, digamos, este fallo de los dioses hacia su favor. Entonces desaparecen los mayas y casi que simultáneamente vamos a tener la aparición de los aztecas. De alguna forma me gusta pensar que
los que quedaron de los mayas permitieron la formación de este grupo de aztecas. Mientras los mayas siempre se han visto como un poco más aplacados, más calmados, menos agresivos, menos guerreros, los aztecas, en comparación, sí son totalmente más guerreros. Entonces fue la última gran civilización de Mesoamérica. Es decir, estos fueron los que literalmente les tocó enfrentarse con la llegada de los españoles. Los aztecas, entonces, es una cultura inicialmente nómada. Este grupo nómada, uno de los ancianos del grupo, se aparece una serpiente emplumada, por eso les digo que vamos con la cultura maya en cuanto a dioses, en cuanto a algunas cosas, ya las haremos las comparaciones. Entonces a este viejito, el mayor de la tribu, se le aparece una serpiente emplumada en el sueño y le dice que el territorio de ellos, en el cual se van a establecer y van a crecer y van a ser una sociedad fuerte, va a estar marcado porque van a encontrar sobre un cactus un águila comiéndose una serpiente. Y empieza la gran travesía de ellos a través de Mesoamérica buscando este famoso territorio prometido. Y lo encuentran justo en la peor región que se pudieron haber encontrado. Una región pantanosa, poco salubre, con poca agua, los terrenos no eran los más indicados. Sin embargo, pues al caminar se encuentran ellos el famoso cactus con el águila y la serpiente, que es el emblema hoy de la bandera de México, para que entendamos bien de dónde vienen los mexicanos. Esta es su raíz inicial, los aztecas, no los mayas. Y al encontrarse con ese territorio, lo único que hacen es transformarlo, porque era lo de ellos, y lo querían convertir en algo que les sirviera. Entonces aquí vamos a ubicarlos en esta zona de Texcoco, Tenochtitlan y México, Taclopan. ¿Cómo era la organización social y política? Entonces, estrictamente no existen las clases sociales. O sea, aquí vamos a tener grandes diferencias con lo que conocemos de los mayas. Una de esas es ese, que las clases sociales pueden variarse. Es decir, yo puedo hoy estar siendo un artesano, pero puedo escalar dentro de esa pirámide, o todo lo contrario. Se podía llegar a ser miembro del Consejo de Sabios y alcanzar un rango alto por esfuerzos. La ciudad se dividió en capulis o barrios. Y políticamente entonces ya no son teocráticos, sino que aquí la organización es diferente en ese sentido. Vamos a tener entonces en la parte más alta de la pirámide los señores. Son personas que por sus grandes logros, porque fueron los mejores guerreros, porque tienen familias muy numerosas, porque son pues los mayores de esas familias, son considerados pues como los de prioridad dentro de esa pirámide. Luego vamos a tener a los sacerdotes, jueces y funcionarios. Miren que aquí los sacerdotes ya no tienen tanto poder, aquí están más como hacia un nivel un poco más bajo, con algunos privilegios, pero no tantos como los tenían en el caso de los mayas. Luego tenemos a los comerciantes, que más o menos siempre se han mantenido en la mitad de la pirámide. Como les digo, ellos tienen gran influencia en cómo se funciona dentro de los capulis, dentro de estos grandes barrios, y son los que ayudaron a iniciar las guerras o a mantener las guerras controladas en el caso del territorio azteca. Campesinos y artesanos, conocidos como los macahuales, ahí vemos que están siempre en la parte más baja de la pirámide, justo antes de los siervos y los esclavos. Aquí vemos una forma diferente de protección de este grupo social. Aquí vemos, por ejemplo, que de los campesinos y de los artesanos salían todos los soldados que protegían el imperio. Estaban agrupados en 20 capulis, es decir, cada 20 barrios sacaba un grupo de soldados y tenían su propio ejército. Cada jefe de cada capuli, es decir, cada jefe de cada barrio, hacía parte del Gran Consejo. En ese Gran Consejo estaban los altos príncipes que formaban parte de ese grupo social, y de ellos, de ese grupo del Gran Consejo, sacaban 4 electores. Esos 4 eran los que definían qué planes se iba a votar o por cuáles no se iba a votar. Y los 4 además nombraban a algo que eran conocido como el Gran Tlatoani. El Gran Tlatoani lo que hacía era tomar decisiones en momentos difíciles. ¿Cuándo se va a la guerra? ¿Cómo resolver ese caso?
quién debía o no debía conservar en el caso de una disputa de territorio. Entonces, y lo apoyaba entonces toda la parte del ejército. Esa fue la forma que ellos encontraron para sostener esa pirámide social y o grandes cosas hechas de madera sobre cima. Esas chinampas podían moverse y las pusieron en esas posiciones con esa que le permitía al agua fluir entre ellas, teniendo así un riego constante. Pero además, el vapor del agua las protegía durante el día del calor abrasador y en la noche, aprovechando que el agua es un termostato natural, lograba mantener temperaturas reguladas para que no se congelaran los cultivos, lo cual le permitió a ellos tener un desarrollo agrícola muy importante. En cada una de estas chinampas pudieron construir y desarrollaron terrenos habitables, pensar ni siquiera en ello. Entonces podemos ver cómo transformaron el medio a su favor. En cuanto a las naturales también, ¿cierto? Permanecían en estrecha relación, utilizaron la religión como fundamento y explicación de todo lo existente. No ocurría ningún fenómeno natural sin que los dioses lo permitieran. Uno de los aspectos más característicos de la religiosidad azteca fue la práctica de sacrificios humanos, ofreciéndole a los dioses lo más preciado, que era la sangre y los corazones humanos. El objetivo de las ofrendas de la sangre era alimentar a las deidades solares para que garantizara su aparición diaria y con ella la permanencia de la vida en la tierra. Resulta que los mayas entonces, dentro de sus grandes construcciones, a cada uno de sus dioses desarrollan estructuras en las cuales cuando se hace un sacrificio, la sangre pueda escurrir y de alguna forma puedan pintar toda la pirámide para que los dioses puedan verla y se puedan alimentar de esa sangre. Dentro de su cosmografía y cosmología, ellos cuentan cómo los seres humanos aparecen de la creación de la mezcla del maíz y la sangre. Por eso para ellos la sangre es algo tan preciado que saben que los dioses también aprecian. Se dice que hacían muchos sacrificios. La idea era que la pirámide siempre debía permanecer sangrando para que los dioses siempre estuvieran contentos con ellos. Cuando llegaron aquí los españoles, pues vieron esa imagen como algo barbárico y algo pues muy condenable, lo cual les permitió a ellos hacer ciertas cosas. Nuevos antropólogos proponen que los sacrificios que estaban realizando los aztecas no eran tan evidentes, digamos que no eran tan grandes o tan seguidos como a veces nos lo han hecho ver Hollywood o los arqueólogos pues de vieja data. Hay muchos datos en la historia que están cambiando a medida que se hacen nuevas investigaciones y nos hemos quitado un poquito ciertas reglas y paradigmas que no permitían la flexibilidad, porque se ha cambiado la concepción con datos nuevos que se han encontrado de diferentes civilizaciones. Entonces parece que no era tan grande la cantidad de sacrificios. Lo que sí se sabe era que estos sacrificios inicialmente eran ofrecidos a los dioses, entonces subían a la persona que iba a ser sacrificada, como les digo, siempre eran las personas, o los que quedaban como después de las guerras, entonces los capturados después de las guerras, o los esclavos. Eran entonces llevados a una piedra angular, era una especie de altar muy pequeño donde quedaban con las manos y los pies atados a la base, quedando el pecho expuesto hacia afuera, y luego el sacerdote azteca con un cuchillo hecho de obsidiana, de un solo golpe, rompía la caja torácica, sacaba el corazón aún palpitante y lo ofrecía a los dioses, y esperaban a que el sacrificado pues acabara de drenar su sangre. Una vez ocurría esto, ellos tiraban el cuerpo hacia la base, por eso las escalas eran tan angostas para que esos cuerpos pudieran rodar fácil y llegaran hasta la base de la pirámide, donde la población aprovechaba ese cuerpo y se lo comían, ¿cierto? Había canibalismo, pero en realidad
era una cuestión religiosa que de alguna forma les apoyó a ellos la baja cantidad de proteínas que podían encontrar, como en esta región de América no tenían grandes animales como las vacas o venados, sino que eran pequeños animales. Ellos encuentran una solución a la proteína a partir de este tipo de sacrificios. Entonces, a veces, cuando se ve desde otra perspectiva, uno los puede ver como algo salvaje y algo no relacionado con la civilización, pues tal como la concebimos nosotros. Pero en realidad era simplemente un proceso natural que les permitía a ellos, a través de lo religioso, solventar. Crean entonces también algunos dioses. Vamos a ver que tienen dioses muy similares aquí. Tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Lo mismo que dijimos ahorita que para los mayas era Cuculcán. Este es el dios del viento, de la vida, de la mañana, asociado con el planeta Venus y con la resurrección, el inventor de la escritura y del calendario. Miren que al igual que en el caso de los mayas, él trae el conocimiento de los grandes dioses hacia los humanos, y aquí es el que les enseña la escritura y el desarrollo del calendario. Luego tenemos otro dios que se llama Huitzilopochtli, que es el colibrí azul. Este colibrí azul, algunos astrónomos dicen que es el mismo Venus, solo que en el atardecer. Es decir, ellos no concebían que Venus pudiera estar 6 meses al atardecer y 6 meses en la mañana. Ellos lo veían como un objeto diferente. Entonces, pues era Huitzilopochtli, y en otros casos podía ser Quetzalcóatl, que es el que está asociado con el planeta Venus. Hay un dios del maíz. Como les digo, es muy importante para ellos el maíz porque es el cereal que les permitió a ellos tener un desarrollo, poder almacenarlo y tener toda esa cultura del maíz que se generó en México, de las tortillas y de, bueno, todo eso que tienen ellos. Coatlicue, que es la madre de los dioses y de los hombres. También tenemos un dios de la lluvia y la fertilidad, muy similar a lo de los mayas. Tenemos una diosa de la inmundicia, la suciedad y la putrefacción. Recuerden que depende mucho de donde ellos crecen. Entonces ellos crecieron en un pantano que tenía todas estas condiciones, y por eso esta diosa les permitía o no les permitía el desarrollo de ciertas regiones. Tenemos el dios Tonatiuh, que es el dios del quinto sol. Ya les voy a explicar qué es eso del quinto sol. Y después el dios de la vida y la muerte, que es el lucero del atardecer, como les digo, el que está relacionado con Venus. Bueno, el arte azteca estuvo representado por la arquitectura, la escultura, la música y la literatura. Es un arte violento, rudo, permite observar la gran complejidad intelectual y la sensibilidad que tenían los aztecas, mostrando pues todo lo simbólico. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Utilizaron el arte al servicio del Estado. Fue el lenguaje usado por la sociedad para transmitir su visión del mundo, reforzando su propia identidad frente a las culturas foráneas, donde el componente político, religioso y mítico de las artes es muy visible. Aquí vemos algunas fotografías de los sitios que hoy en día se pueden visitar en México. Este es Teotihuacán. Allá estamos viendo la pirámide del Sol desde la pirámide de la Luna. Son sitios a los que se puede acceder, y esta es la famosa calzada de los muertos. Digamos que aquí, desde el sitio donde se tomó la foto, se hacían sacrificios. Y estos pequeños montículos que vemos aquí alrededor son los sitios donde se hacían los capulis y los señores con mayor rango social. Y por este sitio era donde debían pasar las personas que iban a ser sacrificadas. Este suelo que está aquí está lleno de pedacitos de obsidiana, que es un vidrio volcánico con el que se ha llenado todo esto y con el que se hacían algunos artefactos de guerra como las cachiporras y algunos cuchillos que se utilizaron en batalla. Vemos aquí la construcción entonces de tipo piramidal, adornada con roca, y son construcciones macizas, no son huecas. Esperemos aquí un momento. Bueno, no sé qué pasó acá. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Ya miremos a ver qué fue lo que pasó aquí. Tengo como un problema técnico.
lo siento. Bueno, de esta arquitectura es poco lo que se conserva porque a pesar de ser una cultura más bien reciente con la que pelearon los españoles, muchos de las técnicas de colonización que utilizaron los españoles fue construir sobre sus propios templos. Entonces, por decir algo, donde estaba el templo de la diosa, de una diosa madre, construyeron el templo de la Virgen de Guadalupe. Donde eran sus principales ciudades, las tumbaron y los españoles emplazaron sus ciudades. Por eso hoy en día, incluso en México moderno, cuando empiezan a hacer excavaciones y empiezan a quitar edificios viejos y tratan de poner algún edificio nuevo, al hacer las excavaciones empiezan a encontrar estas grandes construcciones de los mayas todavía en sus bases. Entonces por eso se perdió mucho de estas construcciones que ellos dejaron. El conjunto ceremonial estaba constituido por las pirámides del Sol y de la Luna, que fue las que vimos ahorita, además de los templos, plataformas y lugares distribuidos a los lados de la calzada de los muertos. Las edificaciones que pertenecían a los personajes más importantes eran esas de 2 pisos. Mientras más pisos tienen esas bases, muestran mayor importancia o mayor poder. En este caso, esos capulis que fueron los que fortalecieron el desarrollo político y social de esta cultura, también fue parte de lo que resquebrajó la unidad y le permitió a los españoles entrar fácilmente. Cuando los españoles llegaron a América y se chocan contra los aztecas, ya el pueblo azteca estaba dividido, estaba fragmentado, ya tenían algunas rencillas internas por quién se quedaba con el poder. Y es que se dieron situaciones como esta. El señor muy poderoso, que tenía grandes grupos familiares, llegó a tener hasta más de 400 hijos, un solo señor de los mayas. Y luego se dieron peleas familiares, como quién se quedaba con qué y quién iba a gobernar todo ese territorio que dejaba el fallecimiento de este gran señor. Entonces, ese tipo de peleas internas resquebrajaron y algunos utilizaron a los españoles para tratar de dominar al otro grupo. Nunca entendieron que ellos venían era por todo. Pensaron que pronto les iban a ayudar y que luego ellos iban a gobernar, y no se dieron cuenta que simplemente venían a hacerles exterminio total a su cultura. En cuanto a la escritura, predominó la transmisión oral, es decir, ellos no desarrollan una escritura muy compleja como en el caso de los mayas. La escritura fue una mezcla de pictogramas, ideogramas y de signos fonéticos. Para conformar una oración unían varios pictogramas, y para contar una historia completa utilizaban una imagen complicada, por ejemplo, un escudo y un arma significaba la guerra. Por medio de los escritos expresaron su propia historia geográfica, económica y su religión. Entonces vemos aquí, por ejemplo, este es un códice borbónico. Aquí vemos lo complejo de los dibujos, lo detallado de la pintura que utilizan y lo complejo a la hora de interpretar. Si el de los mayas se hacía complejo, este por ser pictográfico también tiene su nivel de dificultad, aunque en algunas cosas son muy transparentes, como en este caso el mensaje. Aquí podemos ver la familia, la persona que piensa y mantiene aquí lo vemos teniendo como ese recuerdo de la persona que deja, muestra la ciudad, muestra el año en el que está la persona que parte. Aquí lo vemos avanzando, deja a su grupo familiar, va a reunirse con su nueva esposa. Esto es una cifra, nos dice cuántos días tuvo que viajar, y aquí lo vemos viajando y pensando en hacia dónde va a llegar con su nueva familia, ¿cierto? Entonces, este tipo de interpretaciones en algunos gráficos son fáciles de encontrar. Como se dice, esto está a favor del Estado, así que aquí podemos encontrar distancias y terrenos o sitios donde vive cada familia, ubicable fácilmente. ¿Cómo es el sistema entonces de escritura y de matemática que ellos utilizan? Muy similar al maya en algunos aspectos, pero mucho más gráfico. Entonces, por ejemplo, en algunos de estos gráficos o de estos textos podemos encontrar el 1 representado como un punto, pero también lo podemos encontrar representado como un dedo.
Tienen un sistema también vigesimal, al igual que el de los mayas, entonces el 20 está representado con una bandera, el 400 con una pluma, 8000 una bolsa. Entonces ellos creaban números de ese tipo y información de esta otra manera, con información de esta manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice este glifo si me lo encontrara en algún texto? Me está diciendo que tengo 10 máscaras de piedras preciosas. Este es el glifo para las piedras preciosas. O este para las bolsas de cacao. Y como tengo unas banderitas, entonces ya sé que bandera me representa 20. Y si tengo 5, entonces son 100 bolsas de cacao. O en este caso, por ejemplo, 400 bolsas de algodón. Pero miren qué tan complejo puede llegar a ser. Así alguien lo mira, puede ver simplemente aquí un dibujito sin ningún interés. Pero si alguien que sepa qué está buscando o qué está contando lo observa, se va a dar cuenta que aquí hay un dedo, aquí hay otro dedo, entonces son 2, que tengo una pluma que me representa 400, entonces 402, y que este es el glifo para la manta de algodón. Cuando yo mezclo muchas de estas imágenes en un solo dibujo, se hace muy difícil poder leer e interpretar estos códices. Esto que están viendo ustedes ahí de fondo es una representación de la gran ciudad de Tenochtitlan. Aquí vemos la Gran Pirámide, por aquí es donde debía escurrir la sangre a diario, y hacia acá es donde caía el cuerpo del que iba a ser sacrificado. Pero podemos ver una gran construcción sobre una zona pantanosa y lograron sostenerla durante muchísimo tiempo. Los grandes templos, este es el templo mayor. Bueno. La astronomía fue una de las ciencias de mayor tradición e importancia por estar íntimamente ligada a la religión. La observación del cielo les permitió desarrollar conocimientos de meteorología que les facilitó el desarrollo de la agricultura. Conocieron la existencia de los cometas, llamadas estrellas que humeaban. Además sabían que de los eclipses de sol y de la luna, y desarrollaron un complejo calendario. Con respecto a las estrellas que humean o los cometas, ellos habían dicho que los cometas traían malas noticias o traían desgracias. Eran vistas como estrellas con información mala del cielo. Y curiosamente, hacia la llegada de los españoles, algún tiempo antes habían visto un cometa, el cual habían dicho que les traía información del fin de su historia. Y pues salió parecido, ¿cierto? Tenemos entonces también que sabían de los eclipses solares. Para poder identificar los eclipses y poder predecirlos, se necesita conocer del ciclo de Saros, se necesita entender un poco más cómo funciona en el espacio la luna, la tierra y el sol en sus movimientos, y entender cuáles son sus periodos y cada cuánto se repiten. Así que podemos ver que ellos tenían una observación del cielo y una comprensión del universo un poco más compleja de lo que podíamos pensar. Y desarrollan también un calendario complejo. Esta imagen que están viendo ustedes en el fondo es la que les decía hace un rato, que si ustedes ponían calendario maya les iban a aparecer muchas de estas. Eso que están viendo ustedes ahí, ese sí es el calendario azteca. A diferencia del maya, no tiene círculos que giren unos con otros. Ese es un calendario más sólido y tenía pues como una interpretación de este tipo. Ya les voy a mostrar. Es muy similar al calendario maya. Es casi como cuando uno ve en Europa las mezclas que hay entre los griegos y los romanos, cuando se dice que los romanos se les robaron toda la parte mitológica a los griegos. Aquí pasó más o menos lo mismo entre mayas y aztecas. Aquí podemos ver que los aztecas también tienen un calendario civil de 365 días, un año solar compuesto por 18 meses de 20 días, y una semana de 5 días funestos. Miren que hasta ahí estoy hablando casi exactamente lo mismo de los mayas. Lo que le cambian es el nombre, ¿cierto? Nemotimi, es aquí. Proporciona las referencias cronológicas para las actividades de las sociedades en su conjunto. Cada mes se realizaban rituales. Y después aparecen ellos con otro calendario, un calendario religioso de 260 días, utilizado para establecer horóscopos y predicciones. Es decir, ellos ya le rinden menos pleitesía que la que le hacían los mayas a este tipo de calendario. Y también tienen la atadura de años. Es una combinación de ambos calendarios que generan ciclos de 52 años. Se encontró entonces un gran monolito, que es el que están viendo ustedes ahí a la izquierda, y la representación pictórica, según los tintes que se han encontrado sobre la roca, nos
asemejaría algo como lo que ustedes están viendo en la derecha. Entonces podemos ver que eran muy ricos en el manejo de color y en el manejo del detalle a la hora de representar cosas que tenían que ver con su política y su pueblo. Entonces ahí tenemos el monolito circular con 4 soles o 4 mundos, que son los 4 que se ven aquí en las esquinas, distinguiéndose el del centro, que es el dios sol, el Tonatiuh, y los días. Bueno, entonces resulta que los aztecas tienen una visión del origen del mundo de esta forma. Está definida por los soles o mundos, y cada final tiene que estar representada por un cataclismo. Entonces tenemos el primer sol. Ese sol era el sol jaguar, y fue un mundo poblado por gigantes que duró 156 años, que es 3 veces 52, y fue destruido por los jaguares. El segundo sol, que es el sol viento, perduró 364 años, 7 veces 52, y fue destruido por los huracanes. Luego tenemos el tercer sol, que duró 312 años, 6 veces 52, y fue destruido por lluvias de fuego. El cuarto sol es el sol agua y persistió 156 años, 3 veces 52, y fue destruido por un diluvio. Y el quinto sol, que es el sol en el que, digamos, pertenece ahora este calendario, es el sol del movimiento y corresponde a los temblores, a los sismos, a los cambios, y supuestamente pues la idea es que este sol, a la hora de cambiar el mundo, seamos destruidos entonces por terremotos. Esa es la visión que ellos tenían relacionada con esto. Entonces aquí vemos el sol, el quinto sol, el viento, el jaguar, el agua y el fuego. Estas son sus representaciones pictóricas de los dioses del sol. Vemos aquí sentado en el astro cómo brilla y toda la información que nos muestra con respecto a cómo entrega su luz y su calor. Y también tenían un horóscopo. El horóscopo de ellos es un poco más simple, son 12 signos del horóscopo. Ahí están el caimán, la casa, la flor, la serpiente, el ciervo, el jaguar, la caña, el conejo, el águila, el mono, el pernal y el perro. Como les digo, los aztecas fueron un poco más funcionales, menos dedicados a la religión, entonces para ellos las cosas eran un poquito más prácticas. Y lo podemos asociar mucho con, digamos, como es nuestra sociedad actual. Cuando llegaron los españoles a México, se encuentran entonces un territorio que ya estaba bastante en conflictos internos. Se les facilita mucho la llegada, además porque dentro de sus predicciones habían ellos previsto la llegada de los dioses, grandes dioses guerreros que llegaban siendo héroes, que iban a llegar por la zona del occidente, por donde se oculta el sol, y tal cual se les fueron casi que concediendo las predicciones. Al llegar los españoles, ellos se encuentran con unos seres que eran capaces de estar a veces en 4 patas cuando los veían montados en caballos, y otras veces los veían con armaduras refulgentes, entonces por los metales. Entonces ellos se dejaron dominar de una forma fácil. Luego trataron de poner resistencia, pero pues los sobrepasaban en tecnología de armamento, y lastimosamente pues cayó el pueblo azteca en manos de los españoles. Sin embargo, pues todavía se conserva mucho de toda su cultura y de todas sus raíces. Bueno, ahora hablemos un poco de los incas. Para no hacer esto muy largo, vamos a tratar de movernos un poco rápido por esta cultura. Bueno, un dato extra con respecto a los aztecas. Miren algo muy curioso. Mientras que, esto es para que dejemos de pensar en ese cuento de que los españoles eran superiores a los aztecas. Más o menos, para el 1519, la población que había en México se calcula de 4 millones a 25 millones de habitantes. ¿Por qué esa diferencia numérica tan grande? Porque no se han podido poner de acuerdo. Sin embargo, lo que sí es claro es que estamos hablando de millones. Mientras que Venecia, por ejemplo, en ese mismo periodo apenas tenía habitantes. Entonces podemos ver la gran superioridad y la capacidad de mando que tenían para gobernar grandes grupos sociales.
Y aún así, pues vimos los problemas que se tienen, digamos, en Europa, a diferencia de lo que se logró aquí en Centroamérica. Bueno, entonces, en cuanto a los incas, los vamos a ubicar entre el 1450 y 1532. Los incas son comparados con el pueblo, con Roma, lo que hizo Roma, debido a su desarrollo en la parte de ingeniería civil. Aquí vemos el territorio que lograron dominar los incas, o sobre el cual pues se sitúan su territorio. Estamos hablando entonces casi toda la cordillera de los Andes, parte de Sudamérica, casi todo Sudamérica y parte de Colombia. Toda la zona pues que tiene que ver con la costa del Pacífico. Tenemos una organización social muy similar de pronto, o la podríamos llegar a comparar con lo que pasaba en Egipto. Aquí tenemos el Inca, que es el hijo del dios Sol, el representante del dios en la tierra, el dios encarnado. Ellos tenían un grupo aparte, no se mezclaba con el resto de la sociedad. Era un jefe político y además el dueño del territorio. Los incas no eran dueños de nada. Como tal, ese pueblo lo único que hacía era trabajar la tierra que el Inca, que era el dueño de todo, les permitía usar. Entonces tenemos ahí una pirámide básica donde vamos a tener al Inca en la parte superior, la alta nobleza, que es la parte que es una nobleza que se hereda por sangre. Luego tenemos una baja nobleza, que son personas que logran méritos y privilegios, donde están los sacerdotes, los jefes militares, gobernadores, altos funcionarios, los curacaos, que eran los grandes orejones, así les decían los españoles, porque ellos se deformaban las orejas y se ponían pues los expansores, para que no crean que eso es invento moderno. Ya estos grupos indígenas los hacían para diferenciarse. Son personas que tenían que ver con la parte militar o de conocimiento. Luego tenemos en la parte más cercana a la base de esa pirámide, los artesanos y los campesinos, que eran la inmensa mayoría del pueblo. Como les digo, ellos no eran dueños de nada, así que todos trabajaban para mantener el bien social. Y por último, en la base vamos a tener a los siervos, que eran conocidos como los yanaconas. Ese grupo lo que hacía era simplemente trabajar en las labores que nadie quería. Entonces no tenían esclavos como tal, pero ellos hacían toda la labor que hacían los esclavos. La diferencia es que ellos podían cambiar de dueño. Entonces eran personas que habían perdido sus familias, habían quedado solos, y lo que hacían ellos entonces eran alquilarse para hacer diferentes labores, básicamente lo que nadie quería hacer, y así ellos se ganaban plata. Con la plata o con las funciones o con lo que lograban hacer por privilegios podían ascender en esa pirámide poblacional, en esa pirámide social. Entonces la sociedad inca fue clasista, la base fue el aylú, mientras que en los aztecas hablamos de los capuli. Aquí hablamos de los aylú, que son los clanes o como unos barrios constituidos por familias. Casi todas tenían algún parentesco, primos, sobrinos, tíos, ¿cierto? Casi todos van montando su casa aparte y terminaban haciendo grandes barrios. Compartían la tierra, los animales y sus productos. La propiedad privada prácticamente no existió. Como les digo, el único que tenía propiedad privada como tal era el Inca. El gobierno Inca fue de tipo socialista. Ese socialista, pongámoslo entre comillas, porque tienen unas características muy únicas, no comparables del todo con ese tipo de pensamiento. Entonces el Estado se caracterizó por ser teocrático y muy organizado, además que fue un Estado muy eficiente. Entonces aquí tenemos la organización económica, la base era la agricultura, la tierra le pertenecía al Estado, que era el Inca, pero los productos se distribuían respectivamente para 3 partes iguales, para los incas, para los sacerdotes y para el pueblo. Es decir, si un grupo de personas cosechaba 3 bultos de papa, esos todos debían ser reportados al Inca. Y el Inca, entregados allá, él los repartía. Se quedaba él con un saco, para los sacerdotes con otro y para el pueblo con otro. De tal forma que nunca tuvieran hambre. ¿Por qué el Inca pedía tanto? Porque él debía tener reservas para cubrir cuando habían pues grandes hambrunas o grandes necesidades. Él tenía como poder, digamos, tener una reserva para ayudar.
Entonces, las tierras más fértiles le pertenecían al Estado, a los sacerdotes, pero cada campesino recibía la tierra necesaria para obtener alimentos para su familia. Anualmente, un funcionario local repartía la tierra que le correspondía a la comunidad, donde cada familia recibía una parcela dependiendo del número de integrantes y de sus necesidades. De esa forma, el Estado era justo con las personas y las personas trabajaban bien para el Estado. Como les digo, ellos ya tenían interiorizado el concepto de no ser dueños de la tierra. Entonces, si el Inca veía que la casa en la que estaba ahorita viviendo, la finquita pues que tenía para producción, ya no era suficiente para ese grupo familiar, lo que hacía era simplemente trasladarlo y las personas cambiaban y ponían ahí a otra persona que sí le sirviera esa posición y fuera capaz de hacerla producir. Como les digo, los incas fueron caracterizados por los grandes caminos y las construcciones pues, que realizan relacionadas a esto. Entonces comprenden un extenso sistema de caminos construidos durante el imperio que desemboca en la ciudad de Cusco. Cusco era el ombligo del mundo. Entonces a partir de ese sitio se sacan caminos que llevan a diferentes regiones todo lo que tenía que ver con el imperio. Estamos hablando de más de 40.000 kilómetros de camino, hasta lo que se ha mapeado en el momento. Son caminos que llegan hasta el Amazonas, en algunas zonas pues bastante adentro del Amazonas, llegan a Colombia, bajan hasta Bolivia, llegan hasta casi la Patagonia. Y esos caminos tenían unas zonas que eran como sitios de relevo, donde siempre había una persona entrenada y lista que podía correr a grandes distancias y podrían resolver problemas simples, como por ejemplo, si el Inca hoy se antojaba de comer comida de mar y él estaba en el interior en Cusco, bastaba con que él le dijera y en menos de 24 horas le tenían la comida que él quería, sabiendo que tenían que ir hasta las costas. Eran muy eficientes. ¿Y cómo lo hacían? Entonces, la persona que necesitaba enviaba la razón y aparecía uno de estos personajes que corría a gran velocidad, llamados chasquis. Entonces ellos se iban a gran velocidad hasta una zona de relevo. En esa zona de relevo había otro chasqui preparado y listo para reemplazarlo y seguir en la carrera. De esa forma no se cansaban y podían hacerlo pues, por esa forma de relevos para traer información o para traer objetos. Por ejemplo, si ellos veían que había un grupo que quería poner problema, que querían pelear, entonces uno de estos chasquis se enteraba y rápidamente llevaban la información al Cusco, de tal forma que el Inca pudiera preparar su ejército y así poder defenderse. Sin embargo, estos caminos, cuando llegó Pizarro a Perú, se entera de estos caminos y a través de seguir estos caminos en dirección contraria, logra pues desarmar a todo este grupo de esta cultura y logra colonizarlos. Más o menos ese es el tipo de camino que ustedes van a encontrar, o el de la construcción de los incas. Este es un mapa, está un poquito actualizado en cuanto a cómo están los caminos y hacia dónde se han encontrado. Hay caminos que llegan a Brasil, como les digo, hay caminos que llegan al Amazonas y a parte alta de Colombia y en diferentes sitios pues del Perú. Aquí vemos el Cusco y cómo llega al sitio. Este camino está hecho no para grandes animales, porque el único animal grande que tenían los incas era la llama, que era de pezuña bífida y pequeña, que le permite, digamos, moverse fácilmente por estos caminos, a diferencia de los caballos o de las vacas. También es un camino que ustedes pueden ver que está desarrollado más para el tránsito a pie, que con carretas o con objetos pues grandes que no les permitan moverse fácilmente. La religión es una religión politeísta, creen en muchos dioses, predomina la veneración al dios Sol, que es el dios Inti, del cual las gotas de la sangre de ese dios le permitió aparecer al pueblo inca en la tierra. Construyeron templos por todo el imperio, llegaron a momificar algunos cuerpos, creían en la vida futura, creían en la momificación, como les digo, se podría comparar de alguna forma con los egipcios. Las ceremonias comprendían festejos, ofrendas y sacrificios de animales. Muy rara vez se hacían sacrificios humanos, pero se sabe que se hicieron. Incluso se sabe que se hicieron sacrificios de niños por el tipo de momias que se encontraron, pero eran situaciones muy únicas.
Esta era como la tabla de los dioses incas. Aquí vemos a Viracocha, a Inti, que es el dios sol, como les digo. Viracocha es el dios creador. Y aquí tenemos a Cocomama, que es la diosa de la salud y la fertilidad. También tenemos a Mama Cocha, que es la diosa del mar. Mama Quilla, que es la diosa de la luna, protectora de las mujeres, esposa del dios sol y madre del firmamento. Mama Sara, que es la diosa del alimento. Pachamama, que es la diosa de la tierra y la fertilidad agrícola. Y Pachacamac, otra versión del dios Viracocha, solo que en la costa. Es decir, si lo vemos desde otro punto de vista mitológico, estamos hablando de Zeus y de Poseidón, más o menos algo así, solo que una versión femenina. Y tenemos otro dios que es el dios Upay, o el dios de los muertos, el dueño y señor del mundo subterráneo, que les permitía o no regresar a la vida. En cuanto al arte, se destacan en el arte de la orfebrería. Trabajaron con gran habilidad el oro, la plata y el cobre. También la piedra. Cuando los españoles llegaron, pues se maravillaron con todo lo que ellos fabricaban de estos metales. Además que los españoles llegaron aquí con una avidez por el oro bastante grande. Y ellos se burlan, o ellos llegaron a burlarse de los indígenas diciéndoles que eran tontos y que no entendían y que les cambiaban el oro por espejitos o por cuentas o por palitos o por cositas, y que los indígenas iban soltando el oro así de fácil, y por eso ellos decían que eran tontos. Lo que jamás entendieron los españoles era que el oro para los indígenas no representaba absolutamente nada. Para ellos la sangre del dios Sol era el oro, y el oro le pertenecía a los dioses, entonces para ellos no representaba absolutamente nada, diferente a que hubieran ellos entrado a quitarle las conchas marinas o las conchas de caracoles, y eso para ellos representaba un sistema de moneda y de trueque. Es decir, ellos tenían una visión muy diferente de los metales, y cuando los españoles llegan por eso ellos lo entregan de una forma tan fácil. Tenían grandes trabajos hechos con tejido y cerámica. Algunos de esos en la parte de tejidos tienen incluso calendarios, y desarrollan también un arte de escritura muy básico con símbolos que hoy en día podemos encontrar en algunas cosas de las matemáticas, como el caso de porcentajes y, bueno, algunos de esos símbolos que ustedes pueden encontrar por ahí relacionados entre la matemática y la escritura inca. Fueron destacados en el arte plumario. Ellos encontraron algo bastante particular, y es que, por ejemplo, cogían una guacamaya, que es una lora grande que tiene un plumaje bastante colorido, y le arrancaban las plumas, dejando a la guacamaya viva. Luego se encontraron con una rana, que se llaman ranas tintóreas, y cuando estimulan a esta rana, ella segrega un químico para protegerse. Ellos limpiaban el químico en la rana no moría, luego se lo untaban a la guacamaya en su piel directamente, la guacamaya tampoco se moría, y al cabo de un tiempo le volvían a salir plumas, pero las plumas que salían tenían colores diferentes. Entonces ellos creaban tejidos utilizando plumas de un colorido pues muy variado y bastante único. Se cuenta que cuando llegó Pizarro, los indígenas aquí todos vestían capas gigantescas de plumas, y él vio que no eran pues realmente unos adversarios dignos, y por eso pues lo secuestra al Inca, y por él pide que le hagan un pago en oro. Les mostró una habitación, les indicó que le tenían que llenar esa habitación de oro, la cual para el cabo de menos de una semana ya tenían llena. Cuando Pizarro vio eso, él dijo, si entregaron esto es porque tienen más. Y entonces no les quiso entregar al Inca, les pidió que le volvieran a llenar la habitación, ellos lo volvieron a hacer. Y entonces él se reía diciendo pues que mirara lo tontos que eran estos indígenas, que no entendían lo que estaba pasando, y era que ellos no concebían su vida sin el dios Sol, o sea, sin el Inti, sin el verdadero y único dueño de todo. Y además a ellos no les importaba el oro, y fuera de eso tampoco entendían el concepto del engaño. Dentro del quechua, la palabra engaño o timo o robo no se concibe, porque ellos no lo veían como algo lógico. Entonces es una sociedad muy limpia que se enfrenta a una persona que venía con todas las del mundo para engañarlos. En cuanto a la música, tienen elementos esenciales que hoy en día se conservan mucho en Perú. Incluso hoy en día en el Perú moderno se está haciendo una convocatoria para que toda la gente vuelva a hablar quechua y el español sea una lengua secundaria, no sea la primaria. Y
la música como los huaynos y, bueno, otros tipos de música de los Andes se conserve y se haga un poco más popular. Se utilizan flautas hechas de huesos de cóndor, que es como las que más se han evidenciado, digamos, dentro de esta cultura, al menos en la parte antigua. Hoy en día se utiliza madera y otros instrumentos que les pueden facilitar la creación de la música. En cuanto a la arquitectura, tiene una arquitectura muy interesante porque ellos utilizan mucho la piedra, pero la piedra la conciben como un objeto viviente de la naturaleza, no es como algo muerto. Entonces para ellos, ¿cómo se mataba una piedra? Cuando le hacían ángulos. Si ellos llegaran hoy en día a una construcción y encontraran una piedra cortada en forma de cubo, era una piedra muerta. Ellos tenían que ponerle curva, hacer algo que fluyera más natural con la naturaleza, que se viera natural dentro del contexto. Entonces ellos crean realizan unas construcciones con rocas pulidas, con unas curvas únicas. Además inventan este sistema de terrazas, que es uno característico que vemos en el caso de Machu Picchu, que quiere decir la cumbre vieja. Aquí vemos a Hunay Picchu, que es esta otra montaña ahí en la parte del frente. Y algunos dicen que esta región fue creada, o que esta relieve que vemos aquí en la montaña fue creado por los mismos incas. Bueno, digamos que eso es parte como del mito, porque se les asemeja a la cara del inca. Si ustedes utilizan la imaginación, van a darse cuenta que aquí tenemos el ojo, esto sería parte de la frente y el puente nasal, la nariz, aquí veríamos los labios y aquí tendríamos el mentón. Entonces ellos veían esto como un gesto o un símbolo de que pudieron haber incluso llegado a alterar los relieves de las montañas para sus construcciones. No hay evidencia sólida de eso, pero pues es uno de los tantos mitos que rodea a esta cultura. Aquí vemos entonces la construcción, una construcción abandonada porque el camino del Inca que llevaba hasta esta región tuvo un accidente, se derrumbó, entonces pudo permanecer fuera del ataque español durante muchísimo tiempo. Por eso se conserva también y es de tanto interés a nivel de la arqueología. La arquitectura inca se caracteriza por la sencillez de las formas, la solidez, la simetría y por buscar que las construcciones armonicen con el paisaje. Se destacó por lo grandioso del uso de la roca, particularmente en el edificio de los palacios, templos y fortalezas, como en el caso de Machu Picchu, ¿cierto? La Cumbre Vieja. Los incas tuvieron una gran habilidad para trabajar la roca, emplearon sistemas de riego adecuados, de difícil relieve en los Andes, recortaron las montañas creando terrazas y cambiaron el curso de los ríos para alimentar los canales de riego de las terrazas, contribuyendo con el gran desarrollo de la agricultura. Desarrollan un sistema de escritura y de matemáticas muy simple llamado el quipú, ¿cierto? Que es una cuerda con nudos. Y dependiendo de los nudos voy a tener información, como por ejemplo, los primeros nudos de la cuerda van a ser las unidades, luego voy a tener las decenas, las centenas y los millares. Este era un sistema de contabilidad básico. Por decir algo, si esta cuerda representaba cuántas vacas tenía yo, entonces puedo decir que tenía 3 vacas, dependiendo del color y el anudado que tuviera, me podían dar alguna información. Y si esas vacas, hablo de llamas, y si esas llamas tenían cría, entonces yo a este nudo le podía agregar otra cuerdita con otros nuditos, que me contaran cuántos hijos tuvieron y yo qué pude hacer con esos hijos. Entonces esto se podía volver incluso forma de lectura. ¿Cuál es el problema? Que no había estandarización de los colores. Por lo tanto, hoy en día se encuentran grandes quipús muy largos, pero no hay cómo leerlos porque no hay información clara acerca de qué están contando, más allá de los números y de las cifras que yo pueda ubicar. Bueno, aquí vemos en la parte astronómica, como les digo, eran grandes observadores y adoradores del sol, por lo tanto crean los relojes solares, como este que vemos aquí, Intihuanata, que son los guías y sombras a través de las que ellos pueden saber el calendario, la fecha y la hora. Desarrollan una observación del cielo, crean constelaciones, tienen 2 tipos de constelaciones, unas constelaciones que se llaman constelaciones oscuras y otras que se llaman constelaciones de luz,
que son las que nosotros conocemos hoy como las constelaciones en el cielo, es decir, unían las estrellas y formaban figuras, pero además tenían unas constelaciones únicas. Esta cultura es la única en el mundo que hace eso, y es observar las regiones oscuras del cielo y a partir de ahí crear esas figuras. También le tenían grande importancia a los eclipses y a los cometas. También reportaron un cometa justo antes de la llegada de los españoles. Entonces todo eso se confabula pues con la situación. Crean entonces la plataforma en piedra llamada Ushnus, que eran como unas coquitas de piedra pulida en las cuales ellos echaban agua y podían hacer el seguimiento de las estrellas y del sol. Bueno, les permitía toda esta información ubicarse para crear los calendarios. Cada gran cultura que observa el cielo y entiende la regularidad de los astros, entiende que puede medir el tiempo, y cuando se mide el tiempo pueden fabricar calendarios, y los calendarios les permite tener un desarrollo poderoso. Aquí vemos el calendario llamado Tocapus. Vemos aquí la información escrita con hilo de colores y en algunos símbolos. Al ser el Sol la deidad más importante, constituyendo la base para la formación del calendario, siendo lunisolar, es decir, el calendario de ellos tiene que ver con el Sol, pero también utilizan la luna para que les sirva para las fiestas religiosas y entender cómo es el proceso de parto de algunos animales o de recolección y cosechas. El calendario inca comprende un año de 365 días de 12 meses o lunas de 30 días divididos en 3 semanas de 10 días y 5 días intercalados. Se basó en los cambios de las estaciones y en los movimientos de las estrellas, pero especialmente en el del Sol y la Luna. Entonces el calendario inca es un calendario solar con auxilio de la Luna, mientras que el de los mayas es un calendario más bien religioso, es decir, podemos asociarlo más fácil con la Luna que con el Sol. Como les decía, las constelaciones de ellos son diferentes, determinan el proceso de la Vía Láctea, es decir, muestran que nosotros vivimos en una Vía Láctea o en una malla, que dicen ellos que es como un gran río sagrado. También diferentes posiciones de los cielos. Identifican entonces todas estas puntos específicos como los solsticios, los equinoccios. Utilizan un sistema de líneas que parten desde el Cusco, que lo llamaron los esquies, y organizan entonces los santuarios y los huascas para determinados puntos y salidas y puestas del sol. Es decir, ellos entonces identifican todos estos puntos especiales que marcan las estrellas y los eventos especiales en el cielo, como la puesta y la salida del sol en el invierno o en el verano, lo que les permite tener calendarios muy precisos y unas celebraciones y rituales bien ubicadas dentro de esas fechas. Esta es más o menos la cosmovisión que ellos tienen de su mundo, el Cusco siendo el origen de todo. Aquí lo vemos como el ombligo del mundo, así como lo llaman ellos. Tenemos el norte como el Antisuyu, Colchaysuyu el este, Inchaysuyu el oeste y Cuantisuyu el sur. Esas 3 guías les permiten a ellos como encontrarse en el mundo y ven un mundo subterráneo en el que van las cosas que mueren. Por eso cuando ellos crean sus momias, hacen huevos de barro y luego los entierran, los llevan hacia la tierra, que es donde está el origen de todo. Esta es una carta celeste antigua que vemos aquí hecha en oro. Aquí vemos la Cruz del Sur, algunos cúmulos estelares, como lo representaron, y cuando era hora de cosechar. Por ejemplo, en el caso de las Pléyades, cuando ellos veían las Pléyades ocultarse en el occidente, sabían que era hora de hacer cosecha. Entonces el cielo de alguna forma les permitió a ellos entender cómo se movía el mundo y les sirvió de referencia para eso. Aquí vemos entonces las constelaciones oscuras. Como les decía, ellos tenían las que se creaban uniendo estrellas, como los demás constelaciones o las que nosotros conocemos, pero tenían estas que eran zonas oscuras dentro de la galaxia y las asociaban entonces, por ejemplo, con el caso del pastor, el zorro andino, la llama bebé, la llama mayor, de la cual podemos destacar aquí los ojos de la llama mayor, las 2 estrellas de la constelación de
Bueno, el Centauro Quirón. Bueno, aquí tenemos a Juz, una codorniz, la gran serpiente, que curiosamente esta serpiente se ve entre noviembre y febrero, y la gran serpiente decían ellos que cuidaba a las serpientes, porque durante esta época del año, es decir, entre noviembre y febrero, se da todos los procesos de las serpientes en esta región del mundo. Entonces ahí era donde ellos podían más encontrar a las boas y a otras serpientes pues, de las que ellos hacían uso. Bueno, aquí vemos entonces cómo veían ellos su mundo y cómo lo construyeron con respecto al cielo. Y ya para finalizar, quería traer como al inicio, hablé de estas culturas que le dieron las bases a los mayas para crecer. En Perú pasa más o menos lo mismo. Lo dejo del final porque estas son nuevas investigaciones que se han estado realizando. Más o menos a partir del 2002 se encontró esta región llamada Caral. Estamos hablando de una ubicación que la están datando más o menos con 7.000 años de antigüedad, lo que cambiaría toda la perspectiva y la visión de cómo ha sido el desarrollo del poblamiento de América. Aquí vemos una región cercana a Lima. Es una zona también desértica, donde vemos que tienen desarrollados canales de agricultura, es lo que se tiene como evidencia, además de pirámides construidas y de sitios para el esparcimiento cultural. Estos son más o menos los vestigios que se han excavado hasta el momento de Caral. Como vemos, son pirámides bastante complejas, construcciones de un tamaño respetable para una civilización tan antigua. Este es como el sitio inicial, desde donde ellos parten para toda su construcción. Y aquí vemos templos que se utilizaron o sitios en los que se hacían esparcimiento cultural. ¿Por qué se sabe esto? Porque bajo algunas rocas se han encontrado instrumentos musicales, de la misma forma que se han encontrado conchas marinas y se han encontrado algunos quipús. Así que podemos decir que este fue básicamente el inicio a la gran cultura inca, que no fueron los únicos que habitaron esta región. Pero esto es más o menos lo que se conoce hoy en día de este complejo llamado Caral. Muy interesante para los que pronto les quede la curiosidad, consulten y se den cuenta que la historia cambia, que la historia no es algo tan físico y tan fijo como lo conocemos, y que constantemente podemos estar cambiando nuestro concepto y nuestras raíces, y que es muy importante entender el pasado, porque es que en el pasado está la clave del presente. Entonces, si podemos entender cómo era nuestro pasado, quizás no cometamos errores que nos tienen como ejemplo lo que pudo haber pasado en el caso de los mayas y su desaparición, o en el caso de los incas, entender mucho cómo fue su funcionamiento para que fueran tan efectivos los procesos y fueran tan exitosos en su proceso de vida. Bueno, aquí podemos ver algo de la bibliografía y ya con eso pues podemos dar por terminada la intervención del día de hoy.